Bueno, pues buenas tardes y sobre todo gracias por estar hasta ahora con este calor en la sesión de tarde del curso. La mesa, como su propio nombre, se indica en el programa, es la seguridad en la España descentralizada. Vamos a abordar un elemento que ya ha salido en algunas ponencias, sobre todo en la última del director general de Protección Civil, que es que determinados ámbitos de la seguridad son una competencia descentralizada y concurrente de diversos gobiernos locales. Hemos hablado de Protección Civil, pero podríamos hablar de algunos otros ámbitos en materia de seguridad, y la mesa la hemos querido centrar fundamentalmente en operadores políticos y jurídicos que tienen que ver con la aplicación de las políticas públicas de seguridad en el marco de un Estado descentralizado. Los voy a presentar por el orden que les voy a pedir que intervengan. En primer lugar, la intervención la va a realizar Juan Antonio Puigcerver, que es el secretario general técnico del Ministerio del Interior, nacido en Palma de Mallorca, licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, abogado del Estado con trayectoria en los ministerios de Educación, Cultura. Previamente a estar de secretario general técnico en el Ministerio, fue secretario general técnico en el Ministerio de Administraciones Públicas y en el Ministerio de Educación, si no me equivoco, y desde el año 2012 ocupa esta responsabilidad en el ámbito del Ministerio del Interior. Es probablemente una de las personas que jurídicamente mejor conoce el funcionamiento del Estado autonómico y en concreto en el ámbito de la seguridad pública. Posteriormente le voy a dar la palabra a Aarón Cano, que es licenciado en Historia por la Universidad de Valencia, si no me equivoco, Aarón. Técnico de gestión del patrimonio, concejal del Ayuntamiento de Valencia, donde ocupa la 6ª tenencia de alcaldía y lleva el área de protección ciudadana, todo el ámbito de seguridad, y además, que sobre todo es la razón de su participación en este coloquio, es el responsable de la Comisión de Seguridad de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y finalmente cerrará el coloquio Teresa Cunillera, que es perito mercantil, funcionaria de la Administración General del Estado y que ha desarrollado una carrera parlamentaria extensa. Conoce el Parlamento, conoce, es delegada al Parlamento desde todos los puntos de vista. Luego no fue directora de gabinete del Ministerio de Relaciones con las Cortes, lo que hoy es el Ministerio de Presidencia, que siempre es un ámbito de trabajo bastante intenso, lo que es la relación entre el Gobierno y el Ejecutivo, y posteriormente ha sido diputada con diversas responsabilidades entre los años 82-86 y 96 a 2016. En el ámbito del Congreso de los Diputados, Teresa Cunillera ha llegado a ser vicepresidenta primera en la 9ª legislatura y también ha formado parte de la mesa del Congreso como secretaria. Entonces yo creo que este va a ser un coloquio bastante interesante. Actualmente es la delegada del Gobierno en Cataluña. Cataluña es una comunidad que a efectos de seguridad yo creo que tienes todas las situaciones posibles e imaginables que uno pueda pensar. Tienes reto demográfico, tienes policía autonómica, tienes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hay frontera con un país de la Unión Europea, pero hay frontera, costa, sierra, vamos, tenemos grandes ciudades, pequeños municipios, tenemos toda la casuística que uno se puede imaginar en el ámbito de la seguridad pública. Yo creo que la delegación del Gobierno de Cataluña nos podemos encontrar casos, así que su ponencia va a ser más que interesante. Ya digo, vamos a analizar un poco los 3 niveles de gobierno y las relaciones dinámicas que operan entre los 3 niveles de gobierno. Yo no me quiero extender más porque sobre todo habéis venido a escucharles a ellos y habéis venido a preguntarles a ellos en el coloquio posterior que tendremos, así que Juan Antonio, si quieres empezar. Muchas gracias. Pues buenas tardes y muchas gracias al moderador por su amable presentación y también a todos ustedes, pues como ha dicho el presentador, por su presencia aquí en una hora que no es precisamente la más agradable para asistir a una mesa redonda o a una conferencia. Espero no aburrirles demasiado, desde luego. Mis 2 compañeros seguramente, si yo les aburro un poco, seguramente les sacarán del sopor, sin ninguna duda, por lo menos la delegada, quien tengo el placer de conocer ya desde hace algún tiempo. Yo voy a hacer algunas referencias sin grandes aportaciones personales o prácticamente sin aportaciones personales al marco normativo de la seguridad, con referencia específicamente
al ámbito a la España descentralizada, a un Estado descentralizado no solo administrativa, sino políticamente, como es el Estado autonómico. Y me voy a referir a las principales claves o referencias tanto de la Constitución como del ordenamiento jurídico en materia de distribución de las responsabilidades sobre seguridad pública en este Estado descentralizado. Con especial incidencia, al final de mi intervención, que espero que no sea muy larga, a algunos hitos principales de la jurisprudencia constitucional que ha tenido, desde ya bien tempranamente, ha tenido que hacer frente a numerosas cuestiones competenciales relacionadas con la distribución precisamente de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y en menor medida las entidades locales también en materia de seguridad pública. Como digo, lo único que pretendo, sin grandes aportaciones, es ofrecer un poquito de contexto o de pretexto, junto con mis compañeros de mesa redonda, para el posterior turno de intervenciones. La seguridad, genéricamente el concepto hace referencia a cualidad de seguro, es decir, algo exento de riesgo o libre de riesgo, y evidentemente en este sentido es un desideratum, no es algo que se pueda alcanzar en términos absolutos. A través de aproximándonos un poquito más al concepto de la seguridad en el ámbito o en el marco de estas jornadas y de este curso y en particular de esta mesa redonda, nos encontramos tanto en la Constitución como en buena parte de las normas del ordenamiento jurídico referidas al ámbito de la seguridad, con numerosos conceptos que nos aproximan a la seguridad o a la seguridad pública, más concretamente, que es a lo que se refiere en particular la mesa redonda. Cuando hablamos de seguridad en la España descentralizada, me refiero a la seguridad pública. Hay otros conceptos próximos que conocerán todos ustedes, como es el de la seguridad nacional, seguridad ciudadana, la seguridad vial o la protección civil, que han sido objeto de una mesa redonda en la mañana de hoy, tengo entendido. La seguridad en un sentido más estricto de los servicios policiales, también ha habido intervención de los directores de Policía y Guardia Civil a este respecto. El ministro del Interior se ha referido en numerosas ocasiones a un concepto amplio, omnicomprensivo, de los distintos ámbitos en los que no solo el Ministerio, también otros órganos de la Administración e igualmente otras administraciones públicas procuran seguridad a la ciudadanía. Algunos de ellos, como digo, ya se ha hecho referencia: protección civil, seguridad vial, seguridad en sentido estricto. En el día de ayer me parece que se hizo referencia al ámbito, a la dimensión exterior de la seguridad, en referencia tanto a la extranjería como a la legislación en materia de protección internacional, asilo y protección subsidiaria. En lo que se refiere a la seguridad pública en el Estado autonómico, las referencias constitucionales principales son tres. Por si hay coincidencia con alguno de los otros dos ponentes, voy a pasar muy por encima de estos tres referentes constitucionales básicos. En primer lugar, el artículo 104 de la Constitución, que se refiere a las fuerzas y cuerpos de seguridad, con carácter general, no solo las del Estado. Y ahí ya se dice cuál es su misión principal. Se dice que bajo la dependencia del Gobierno, su misión principal consiste en proteger el libre ejercicio de derechos y libertades de los ciudadanos y mantener la seguridad ciudadana. Y se dice a continuación que una ley orgánica regulará tanto sus funciones como sus principios básicos de actuación y asimismo las normas básicas de su régimen estatutario. Ya dentro del título octavo de la Constitución, dos preceptos fundamentales sobre distribución de competencias entre el Estado y comunidades autónomas, que muchos de ustedes conocerán, 148 y artículo 149. El artículo 149.1 relaciona las competencias en principio exclusivas del Estado. Digo en principio porque muchas de ellas son compartidas por las comunidades autónomas, y una de ellas es precisamente la seguridad pública. Pero inmediatamente añade el precepto sin perjuicio de la posible creación de policías por las comunidades autónomas. Y añade, de acuerdo con sus estatutos, obviamente se tienen que asumir las competencias estatutariamente, y también en el marco de lo que disponga una ley orgánica. Nuevamente, junto con el 104, que citaba antes, una referencia a una ley orgánica llamada a regular aspectos relativos tanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad en general como a la distribución de competencias entre Estado y comunidades autónomas. Y el 148.1, que prevé las competencias en las que desde un primer momento las comunidades autónomas podían asumir competencias estatutariamente,
se refiere también, en su regla 22ª, a la posibilidad de que tengan ya desde un principio competencias en materia de protección, vigilancia y protección de autoridades autonómicas, edificios e instalaciones de la comunidad autónoma y en materia de coordinación de policías locales. También de acuerdo con lo que establezca una ley orgánica. 3 referencias a una ley orgánica que voy a citar muy brevemente, que es la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Ley Orgánica 2 de 1986, que sigue vigente y que ha tenido muy poquitas modificaciones desde entonces. Esta es la ley orgánica a la que hace referencia 3 artículos de la Constitución que acabo de citar. En esta ley orgánica se establecen, como saben seguramente, las normas aplicables a todas las fuerzas, a todas las policías, a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, no solo a las dependientes del Gobierno de la Nación. Se establecen unos principios básicos de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en relación tanto con la ciudadanía como con el ordenamiento jurídico y también con los detenidos, el principio de responsabilidad, de profesionalidad, de dedicación, etcétera. Se regulan aquí las normas o se establecen las normas básicas reguladoras de los 3 grandes bloques en los que cabe encuadrar a las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Las del Estado, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, las del Estado, Policía y Guardia Civil, no me extenderé mucho en ello, simplemente, como saben, tienen un ámbito de actuación común en materia de protección de personas y bienes, policía judicial, investigación criminal, etcétera, velar por el cumplimiento de las leyes, que ejercen indistintamente cada uno en su ámbito, en su demarcación territorial. En general, Guardia Civil, Policía Nacional en capitales de provincia y grandes poblaciones y Guardia Civil en el resto del territorio. Y luego tiene una serie de competencias específicas cada uno de estos cuerpos por razón de la materia y no del territorio o de la demarcación en que ejercen esas competencias. Junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, estando en un Estado descentralizado y de acuerdo con las referencias constitucionales que he citado, existen también unas policías autonómicas. Aquí hay que distinguir 2 casos muy diferentes. El caso, en primer lugar, de País Vasco, Cataluña y Navarra, que desde un primer momento, desde los inicios del Estado autonómico, ya asumieron amplísimas competencias en materia de seguridad pública. La Comunidad Autónoma de Cataluña, porque había ya votado un estatuto de autonomía durante la Segunda República y accedió al máximo nivel competencial desde un primer momento al amparo del 151 de la Constitución. Y en el caso del País Vasco y de Navarra, al amparo de la disposición adicional primera de la Constitución, que protege y ampara, dice, los derechos históricos de los territorios forales, permitiendo su actualización de acuerdo con la Constitución, en el marco de la Constitución. De esta manera, tanto el País Vasco como Navarra ejercieron también sus competencias a través de, o asumieron sus competencias a través del primer estatuto de autonomía, del estatuto vigente de autonomía del País Vasco, que no lo ha renovado, a diferencia de otras comunidades, el Estatuto de Guernica del año 79, y Navarra a través de su Ley Orgánica de Reintegración y Mejoramiento del Régimen Foral de Navarra, que es su Estatuto de Autonomía. A través de estas 2 normas recuperaron instituciones que ya habían tenido en el pasado en materia de seguridad pública. Las 3 comunidades autónomas, Cataluña a través de la creación de la recreación del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, que había existido ya históricamente, han cumplido además recientemente, lo sabe mejor la delegada, han cumplido sus 300 años, se creó en 1719, después de la Guerra de Sucesión y del Decreto de Nueva Planta de 1716, que pone fin a las instituciones específicas del Principado y se sustituyen por la administración borbónica, y se crea, curiosamente, por la administración borbónica un cuerpo de policía propio, si bien es verdad que junto con la defensa de las fronteras pues también tenía competencias de persecución de los reductos que había todavía de seguidores o de seguidores austracistas, de los partidarios de los Habsburgo, que perdieron en esta guerra de sucesión. En el caso se suprimieron en 1868 con la Revolución. Nuevamente se recupera la institución y se suprimen de nuevo por el régimen franquista en 1939, recuperándose cuando se inicia el Estado autonómico. En el caso de la Policía Autonómica Vasca, de la Ertzaintza también había existido durante la Segunda República, con precedentes en los cuerpos de Miñones de Álava y de Vizcaya y del cuerpo de Miqueletes de Guipúzcoa.
Y Navarra, curiosamente, siendo así que no tenía todavía plenas competencias en materia de seguridad pública, es sin embargo una comunidad, la comunidad foral, que nunca llegó a perder del todo sus competencias en materia de seguridad pública. Las tuvo incluso durante el franquismo. Algunas competencias en materia de vigilancia de edificios públicos o incluso en materia de tráfico, de control de carreteras, aunque más bien de la legislación en materia de transportes, que compartía con la Guardia Civil. Incluso se reforzaron esas competencias nada menos que por una orden ministerial de 1962 del ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega, don Camulo para buena parte de sus colaboradores, que sin embargo mantuvo esas competencias en una orden ministerial de 1962. En tercer lugar está, y se refiere a ella, la ley orgánica de Fuerza y Cuerpos de Seguridad, las policías locales. Sobre las policías locales, la ley orgánica simplemente se limita a establecer una serie de competencias, establecer cuáles son las competencias de coordinación que tiene las comunidades autónomas, competencias que van desde la fijación del marco general al que tienen que atenerse los reglamentos de policía local, por una parte, y asimismo competencias para que se establezca la ley a través de las leyes autonómicas de coordinación de policías locales. Se pretende pues establecer una mínima uniformidad en materia de medios que pueden utilizar, retribuciones, uniformidad reglamentaria, criterios de selección, de formación, de perfeccionamiento, de promoción profesional o de movilidad. Y también en materia de formación a través de la creación de escuelas de formación de fuerzas y cuerpos de seguridad, entre ellas de policías locales. Sus competencias se han ido ampliando con respecto a las tradicionales de vigilancia de autoridades y de edificios locales y de velar por el cumplimiento de sus ordenanzas o de ordenación del tráfico. Se han ido ampliando, como todos ustedes saben, asumiendo amplias competencias también de colaboración con las policías autonómicas y con las policías, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en materia de seguridad ciudadana. Dejando a un lado lo que es este marco normativo, voy a referirme a algunos de los hitos de la jurisprudencia constitucional en relación con estos preceptos y estas leyes que acabo de citar. Solamente 4 pinceladas que pueden servir un poquito pues, para tener una idea de cuál ha sido, por dónde han ido los tiros de la conflictividad entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de seguridad pública. En primer lugar, el Tribunal Constitucional ya desde tempranas sentencias procuró distinguir el concepto de seguridad pública o acotarlo con respecto al más tradicional de orden público. El concepto de orden público ha sido tradicional, les sonará a todos ustedes y se sigue utilizando, incluso se contempla en la Constitución, se cita en la Constitución el propio concepto de orden público, si bien tiene unos perfiles bastante más difusos y precisamente por ese carácter difuso o abstracto, históricamente ha permitido amplias intervenciones de los poderes públicos en la esfera del ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. El Tribunal Constitucional quiso ya desde un principio acotar más ese concepto de seguridad pública dentro de un Estado democrático, entendiendo que se trataría, dice, que es un conjunto plural, diversificado, de actuaciones distintas por su contenido y carácter, que tienen por finalidad la protección de personas y bienes y generar un estado de tranquilidad para la sociedad, para la convivencia de la ciudadanía. Claro, concebido así, es un concepto excesivamente amplio probablemente y muchas normas de nuestro ordenamiento que afectan de alguna manera la seguridad en cualquiera de sus ámbitos, podría entenderse que definida así tan genéricamente la seguridad, pues son normas de seguridad pública y entonces serían de competencia estatal. No es así. El Tribunal Constitucional ha ido decantando ese concepto y diferenciándolo de otros próximos, como pueda ser el de la seguridad vial, la seguridad industrial, la protección del medio ambiente, que tienen todos ellos títulos competenciales específicos que son distintos y por tanto no caben dentro del concepto de seguridad pública en un sentido estricto. Sí que ha subsumido el Tribunal Constitucional en el concepto de seguridad pública una serie de conceptos que tienen un alcance más restringido, pero que tienen su fundamento precisamente en el título competencial seguridad pública. Es el caso de la seguridad nacional, que tiene una pata en la seguridad pública y otra en el título competencial defensa, también exclusivo del Estado. E igualmente el concepto de seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana no se identifica con la seguridad pública, es un concepto más restrictivo
y que, según el tribunal, haría referencia a aquellas condiciones, es el establecimiento para la ciudadanía en su conjunto de una serie de condiciones de estabilidad, de tranquilidad, que permiten el libre y pacífico ejercicio de los derechos y libertades, y que tiene también su regulación específica a través de una ley orgánica, sin duda conocen ustedes, bastante polémica, la Ley Orgánica 4 de 2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, que sustituyó a la previa de 1992 y que actualmente está en revisión en las Cortes Generales. Lo ha distinguido también de otros conceptos como son el de seguridad privada, el concepto de protección civil, que también forma parte del título Seguridad Pública, la ciberseguridad, etcétera. Otros conceptos de alcance más restringido, pero que guardan relación con la seguridad pública. También ha dicho el Tribunal Constitucional, por ejemplo, que esta ley a la que me he referido antes, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, eso es importante, forma parte del llamado bloque de constitucionalidad en la materia seguridad pública. ¿Qué significa esto? Este concepto de bloque de constitucionalidad lo acuñó ya tempranamente el Tribunal Constitucional a partir del artículo 28 de su Ley Orgánica del 79, que es un concepto que haría referencia a la Constitución y a aquellas otras leyes que, junto con la Constitución, sirven para distribuir competencias entre Estado y comunidades autónomas o bien para regular o armonizar las competencias autonómicas y que constituyen el parámetro para enjuiciar la constitucionalidad de las leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley tanto del Estado como de las comunidades autónomas. Eso significa que la Ley Orgánica que he citado, de Fuerzas y Cuerpos, citada por 3 veces además en la Constitución, vincula incluso a los propios estatutos de autonomía a la hora de establecer las competencias autonómicas de seguridad pública. Ya para finalizar, simplemente voy a hacer referencia a algunas cuestiones relativamente recientes en las que se ha planteado también conflictividad entre el Estado y las comunidades autónomas, que hacen referencia además a cuestiones al ejercicio de las competencias de las comunidades autónomas en materia de coordinación de policías locales. Una de ellas es el tema de hasta qué punto pueden la posibilidad de la prestación, se planteó hace unos 15 años, cerca de 20 ya casi, hasta qué punto se podían prestar servicios mancomunados de policía local por parte de distintos municipios, de varios municipios. Esta posibilidad no estaba inicialmente prevista, entendió el Tribunal Constitucional que no cabía en el marco competencial actual, pero por una ley orgánica de 2007, complementaria de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, se modificó la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para admitir que varios municipios pudieran asociarse para prestar servicios de policía local. Los requisitos los fijó luego una orden ministerial del año 2010 del Ministerio del Interior, exigiendo que se tratara de 2 o más municipios limítrofes de la misma comunidad autónoma, con una población total que no superase los 40.000 habitantes, y estableciendo además una serie de requisitos adicionales cuya acreditación debía realizarse ante la Secretaría de Estado de Seguridad, que tiene que autorizar la prestación de estos servicios de policía local por parte de municipios que por sí solos no carecen de recursos suficientes para prestarlos. Otras cuestiones que se han planteado en relación con el ejercicio de las competencias en materia de coordinación de policías locales por las comunidades autónomas, relativamente reciente además, es el de la posibilidad de que puedan ser policías locales, funcionarios interinos. Esta posibilidad se recogió en algunas leyes autonómicas de policía local, de coordinación de policías locales, y aunque el Tribunal Supremo en un principio le dio la razón al Estado en el sentido de que eso no era posible, porque la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local del año 85 exige que todas aquellas funciones que suponen el ejercicio de autoridad deben desempeñarse por funcionarios de carrera. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en una reciente sentencia de 2019, ha admitido, en cambio, o ha entendido que el concepto funcionario interino funcionario de carrera que utiliza la Ley de Régimen Local del año 85, a partir del debe interpretarse en el sentido de comprender también a los funcionarios interinos. Por último, voy a hacer referencia a un conflicto que se puede plantear en breve, aprovechando que de esto puede saber mucho más la delegada, con la creación por parte de la Policía Autonómica Catalana de una unidad pequeña de momento que ejerce competencias en el mar territorial.
una especie de unidad, una especie de policía marítima, bueno, pues que este puede ser un asunto en el que se plantee algún conflicto competencial en el medio o en el largo plazo. Y que no se resuelve, yo creo, fácilmente diciendo simplemente que nos encontramos ante un supuesto en el que no cabe el ejercicio de competencias por las comunidades autónomas en el mar territorial, porque es una competencia exclusiva del Estado, porque las funciones que desarrollaría, nos pueden decir, haciendo un poco de abogado del diablo, poniéndome en el otro lado, se puede decir que las funciones que van a desempeñar son de carácter puramente administrativo y que por tanto no se entra en lo que es el núcleo duro de las competencias de Guardia Civil o de la Armada. Son algunas pinceladas solamente y bueno, pues a partir de ahora, cuando terminen las intervenciones, si alguna cuestión ha suscitado su interés, pues a su disposición para entonces. Muchas gracias. Pues bueno, buenas tardes y disculpad que no haya podido estar. Al Grupo Municipal Socialista, como no puede ser de otra manera, le ha visitado la COVID y estamos en época de comisiones informativas del Pleno y uno tiene que hacer doblete y triplete y al final las obligaciones del cargo obligan a la presencia física en el ayuntamiento. Bueno, la verdad es que estoy muy contento por la invitación, estoy muy orgulloso. La verdad es que intentaré estar a la altura de los dos ponentes que me acompañan, que va a ser, la verdad, muy difícil por su dilatada trayectoria, en la que yo, bueno, pues estoy intentando aprender y conocer y saber mucho más de lo que sabía y de lo que sé. Y la verdad es que entrando en este mundo de la seguridad, sabes y te das cuenta de la importancia de la seguridad. Es evidente desde cualquier elemento democrático, pero la seguridad en estos tiempos es quizá un elemento todavía mucho más importante. Seguramente esta conferencia, esta charla que os doy, les voy a dar, no sería la misma si estuviéramos dándola en el 2019. O sea, yo no plantearía las cosas que voy a plantear si no hubiéramos pasado una pandemia, porque la pandemia ha dejado muchas lecciones aprendidas, o está dejando, ya me gustaría a mí poder hablar en pasado de estos temas, está dejando muchas lecciones aprendidas, ¿no? Y está dejando una de ellas que para mí es muy importante, y es el valor, la importancia de los cuerpos de policías locales que hay en el Estado español y que tiene el Estado español. Comenzaré mi intervención por dar una serie de datos que creo que son bastante gráficos de lo que suponen las policías locales en el Estado español. España, como sabrán ustedes, tiene 8.132 municipios. De esos 8.000 tiene 63.000 miembros de la policía local. De esos 8.000 municipios, 1.700 tienen cuerpo de policía local. Esto quiere decir que el 21% de los municipios de toda España tienen cuerpos de policía local. Podríamos darle la vuelta y decir que el 69% de los municipios de España no tienen cuerpos de policía local. Con lo que aquí ya creo que estaremos poniendo un foco importante y retomo lo que estaba diciendo el secretario general del Ministerio, lo que a la mancomunación de cuerpos y la importancia que eso puede tener a través de la ley del año 2007, que creo que es una vía no lo suficientemente explorada, pero creo que entre todos, porque esto es una tarea de todos, debemos de saber explorar para digamos, saber proyectar mejor esos niveles de seguridad ya de por sí altos que tiene el Estado español. Siguiendo con los datos, que creo que son muy importantes para hacer esta radiografía, solo 70 municipios tienen plantillas de más de 100 funcionarios. Evidentemente, estos municipios representan a una parte muy importante de la población española. Pero mire, yo les pongo el ejemplo de lo que sucede alrededor de la ciudad de Valencia. El área metropolitana de la ciudad de Valencia tiene tanto caudal demográfico como lo tiene la propia ciudad de Valencia. Sin embargo, solo hay un municipio, más allá de Valencia, que tenga un cuerpo de policía con más de 100 funcionarios. Con lo que también estaremos viendo las exigencias que todo este ámbito de la seguridad, y más en este momento de pandemia y la pospandemia posterior, le exige a estos cuerpos de policía.
de alguna manera, estamos muy constreñidos por normas de carácter superior que de alguna manera deberíamos de saber proyectar en el futuro cómo gestionar estas situaciones. Está claro que venimos de una situación inesperada, tanto por la crisis del 2008 y las consecuencias a partir del 2011 que tuvo esta crisis en las haciendas locales y, bueno, no os tengo que decir nada, que yo estoy hablando desde mi despacho, pero los otros contertulios o ponentes tienen una mascarilla puesta. O sea, estamos todavía en época de pandemia y eso ha afectado directamente al concepto de seguridad como lo teníamos o lo veníamos estableciendo en las grandes ciudades. Y es que las policías locales trabajan para la seguridad, la libertad y la convivencia democrática, desde sus armas legales, no reglamentarias, y trabajan con un objeto para la garantía de la convivencia y el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas. La seguridad se configura como un espacio de encuentro entre todas las administraciones públicas. Dicho de otra manera, la seguridad no es una competencia exclusiva de un gobierno, de una administración, es una responsabilidad compartida por todas las fuerzas y cuerpos de seguridad y, por tanto, de todas las administraciones. Y creo que debemos de introducir de una manera decidida una visión municipalista de la seguridad. En nuestro país, como he dicho anteriormente, hay una gran cantidad de cuerpos de policía local. Pero quizá, y con una visión un poco global y un poco sucinta, yo creo que falta una adecuada homogeneización. Y sobre todo si empezamos a analizar los diferentes marcos legales autonómicos, observaremos diferentes elementos que generan diferencias importantes entre policías locales en el Estado español. Yo creo que atendiendo a las diversidades de cada uno de los territorios, deberíamos de tender a un modelo de seguridad más o menos homogéneo y no que existieran tantos modelos de seguridad en las administraciones como municipios hay en el Estado español. Por eso creemos que es vital esa homogeneización y adaptación de competencias a las realidades policiales. Una apuesta decidida para dar valor a las policías locales como herramientas de proximidad y de trabajo de la policía local. Las policías locales, y esto lo he podido ver y observar durante estos 2 años, sin pandemia y con pandemia, son un elemento fundamental en el modelo policial de cercanía y de proximidad. Y esa es su gran tarea, esa es su gran espacio. La policía local no debe de optar ni debe de ser una sustitución de ningún modelo policial, es más, debe ser un modelo complementario a otros cuerpos de policía, donde, como he dicho antes, la cercanía y la proximidad sean no solo los elementos fundamentales. La policía local, lo primero que se le exige a la policía local es una presencia territorial, es una presencia en el espacio del término municipal. Y eso es el sinónimo más cercano a la cercanía y a la proximidad, lo que venimos hablando de la policía comunitaria, la policía de barrio, en fin, cada uno le pone un nombre conforme entiende, pero que al fin y al cabo en esa esencia están todas esas ideas. Se debe valorar antes que nada el papel que han desempeñado. Debemos hacer un balance del papel que han jugado las policías locales y el que queremos que desempeñen las policías locales. No podemos estar hablando de la policía local del futuro sin entender su pasado, pero lo que tenemos claro es que la policía local del año 2021 no es la policía local del año 1990. Ni por competencias, competencias no me refiero a competencias legales, sino a las competencias de las plantillas, ni por la formación de las plantillas, ni por la exigencia que la sociedad le pide cada día más a la policía local. Nuestras sociedades, nuestros conciudadanos, lo que nos piden cada día es ser mejores. Y en ese sentido tenemos que desarrollar el trabajo de las policías locales. Atribuciones, capacidad de respuesta y proximidad a ese quehacer diario que nos piden. Deben configurarse también como instrumentos de cohesión e integración social. Yo en este tiempo que como concejal del Ayuntamiento de Valencia he observado varias cosas, algunas obvias, pero por obvias
no era consciente de ello, ¿no? Y es que la asimetría de las ciudades. No hay ciudad simétrica. No todas las ciudades necesitan en todos sus espacios los mismos recursos. Y eso es algo que creo que debería ser como un mantra que se extendiera por la organización y las estructuras policiales, y eso es una herramienta fundamental para entender la ciudad. Para entender la ciudad y para entender los recursos policiales y poder llegar mejor a la ciudadanía y tener un ámbito de trabajo mucho más adecuado y mucho más cercano a esas exigencias que, como decía antes, la ciudadanía plantea casi que diariamente o a cada rato. Y con la presencia del virus, esa exigencia del carácter preventivo y asistencial que tiene la policía local se ha multiplicado. La ciudadanía nos reclama mayor presencia, nos reclama mayor presencia por seguridad, nos reclama mayor presencia por mediación, nos reclama mayor presencia en el territorio, porque somos un elemento fundamental para todos ellos. Esta presencia tiene que estar asida o agarrada a principios éticos, porque frente a conductas que estamos observando y hemos podido ver en la prensa en las últimas fechas, pero no tenemos que tampoco dejarnos guiar por noticias en la prensa, ¿no? Tenemos que dejarnos llevar por la información y por el trabajo policial. Pero sí que estamos evidentemente observando un incremento de conductas y actitudes de migrantes que pueden incitar, y de hecho incitan, a la violencia física y a la psíquica. La violencia de género pasa por ser un problema fundamental a que las policías locales hacen frente conjuntamente con el Cuerpo Nacional de Policía. A la discriminación racial y cultural, a los delitos de odio y contra la identidad sexual, al acoso infantil y a fenómenos como el ciberacoso. En definitiva, elementos que atentan contra la libertad, los derechos humanos y la convivencia. Se debe apostar por nuevas formas de gestión policial, fomentando la participación de la ciudadanía desde una perspectiva enfocada a la prevención. Y yo me atrevería incluso a decir que a la implicación. No podemos exigirle o pedirle a la ciudadanía participación sin que la ciudadanía, en esos elementos, espacios que hemos creado en todas las administraciones locales de participación, no tengan decisión. Si me permiten la expresión, sería como una especie de explotación de la ciudadanía, ¿no? Ellos se tienen que sentir partícipes de la toma de decisiones, se tienen que sentir implicados en esa toma de decisiones, dentro de la lógica de la actuación de una administración local. Debemos, por tanto, hacer una especie de metamorfosis de la estructura y de la función policial, y debemos dirigirnos a un sistema mixto entre la policía comunitaria y la policía dirigida a la solución de los problemas. Como he dicho antes, con transversalidad, con corresponsabilidad, con una función primordial de servir a la comunidad en la que nos integramos. Y dentro de ese nuevo análisis del modelo policial, pues se debe integrar y coordinar las policías locales, dirigiendo el foco a la atención de las necesidades reales. Y por ahí, en un momento de pospandemia, las policías locales necesitan, y esto es una cosa que yo hablo desde mi experiencia personal, pero sí que puedo observar en otros municipios, tenemos un grave problema de acceso a los datos. 63.000 miembros de policías locales que, como he dicho antes, forman parte de los diferentes cuerpos de policía local en España, con una situación muy variable por municipios, pero poco enfocada en la gestión de los datos. Y todos sabemos que la gestión de los datos es un elemento, es una guía, es una hoja de ruta fundamental para la correcta aplicación de los recursos policiales, para el correcto uso, no solamente aplicación numérica de los recursos policiales, sino una aplicación cualitativa de los recursos policiales. Y aquí hay una insuficiencia clara por parte de las policías locales en esa gestión de la información, incluso de la propia generada por la policía local. En algunos casos hemos podido ver situaciones de cuerpos de policía local que funcionan con un software, digamos, casi hogareño. Y esto, en poblaciones importantes, esto no podría darse.
No debería de darse, pero es la realidad. Y por ahí vuelvo a la idea que he planteado anteriormente de esa homogeneización. No se trata de uniformización de las policías locales, se trata de una homogenización, de saber que si la policía local puede acceder y debe acceder y debe saber gestionar los datos de seguridad de su ciudad, por lo menos los que genera propiamente, y poder acceder a los datos que genera el Cuerpo Nacional de Policía para su localidad, para saber mejor a qué se está enfrentando y cómo afrontar esas diferentes situaciones. Que en muchas de las ocasiones estamos hablando no de problemas de seguridad importantes, que para eso tenemos al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil, sino estamos hablando de problemas convivenciales, a los que las policías locales creo que son el cuerpo mejor preparado o más adecuado, mejor dicho, para afrontar estos problemas convivenciales. Problemas convivenciales que en algunos casos pueden ser la antesala de problemas de seguridad y en otros momentos pueden ser elementos de ruptura de la convivencia, generando problemas mucho mayores. Por lo tanto, un elemento de prevención y de conocimiento previo de estas situaciones puede ayudar a darle herramientas a las policías locales para afrontar estas situaciones y generar mucho mayores espacios de convivencia. En la FEMP estamos trabajando para alcanzar objetivos generales como la promoción la creación de modelos tipos de ordenanza de convivencia, que luego, si surge en el debate, sí que estaría bien que la habláramos, porque creo que las ordenanzas de convivencia son un elemento fundamental. Y yo me atrevería, claro, a hablar de esto delante de dos personas con este conocimiento, pues la verdad, no quiero ser un atrevido, pero me atreveré. Las ordenanzas de convivencia pasan por ser un elemento fundamental para atajar esas pequeñas microviolencias que escapan a las leyes. Las ordenanzas son ese elemento administrativo que puede sancionar determinadas actitudes que no llegan a ser delictivas, que escapan al control de la ley, pero que son la antesala de situaciones pueden llamarse incluso predelictivas, ¿no? Y creo que por ahí todos los municipios del Estado español deberíamos de hacer un esfuerzo, por lo menos las grandes ciudades del Estado español, de tener ordenanzas de convivencia que fomenten la convivencia desde un respeto a los derechos fundamentales y a las libertades individuales. Esto debería ser un marco común independientemente de quién esté gobernando o dirigiendo cualquier municipio, pero sobre todo planteándolo desde el punto de vista, crear una red de protección y una red, a su vez, que atrape este tipo de actitudes que no son actitudes punitivas, no son delitos y que, por tanto, se escapan a las leyes. Y porque el Estado no lo puede legislar todo. Tampoco vayamos a esperar que el Estado nos va a arreglar todas las cuestiones que surgen en nuestras comunidades. Y en cada comunidad surgen unas cuestiones, pero tenemos elementos transversales, elementos comunes presentes, desgraciadamente, en todos nuestros municipios. Yo creo que también debemos de poner encima de la mesa la cuestión de la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ahora que tengo aquí al secretario general del Ministerio, tengo que aprovechar para hablar de mi libro. Creo que la ley necesita un repaso de chapa y pintura. Creo que el 86 yo creo que estaba terminando la EGB. Creo que, por lo tanto, no me estoy llamando viejo, pero bueno, creo que la ley necesita una actualización importante. No he dicho casualmente que en el año 90 no teníamos la misma policía local que ahora, por lo tanto, si lo comparamos con el año 86 ya ni qué contar, ¿no? Seguramente en el año 86 todavía habrían cuerpos de policía local en España que no tuvieran mujeres en su plantilla. Hoy en día eso parece increíble, ¿no? De hecho, nosotros en el 2021, vamos a celebrar el 40 aniversario de la incorporación de la mujer en la Policía Local de Valencia, ¿no? Tan solo 5 años antes de la ley del 86. Por lo tanto, yo creo que esa ley necesita una actualización que sepa encajar mejor determinadas funciones, que creo que los grandes municipios
no sería nada descabellado plantear que algunas funciones de policía judicial, algunas, sabiendo mesuradamente de lo que estamos hablando, algunas funciones de policía judicial deberían poder ser atendidas por las policías locales. Creo que esto generaría una mayor sensación de seguridad y ampliaríamos más el espacio de trabajo y sería más óptima la seguridad en el Estado español. Creo que, por tanto, tenemos que ajustar más las competencias que se plantea en esa ley, pero en definitiva, como he dicho antes, creo que necesitamos abordar ese cambio sabiendo que estamos hablando del cambio de una ley orgánica y sabiendo también, como todos sabemos, en el momento político en el que nos encontramos y lo que supone intentar modificar una ley orgánica. Pero yo creo que tengo que plantearlo como un hecho necesario. En definitiva, estamos ante policías locales con un número cuantitativo muy importante, casi tantos como miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Estamos ante un cuerpo ya modernizado e hiperdesarrollado, no como podíamos hablar hace 40 o 50 años, que la pandemia ha demostrado, por desgracia, ese nivel de competencia de las plantillas de los cuerpos de policía local. Ha demostrado que las policías locales, los cuerpos de policía local tienen una gran competencia, tienen una gran capacidad. Hemos tenido que hacer frente a la seguridad de nuestras ciudades porque tanto la Guardia Civil como el Cuerpo Nacional de Policía han tenido que atender vastos espacios de territorio, especialmente en los momentos de los cierres perimetrales de las comunidades autónomas, y eso ha generado unas necesidades importantes. Y, sobre todo, como he dicho antes, debemos de tender a una cierta homogeneización del modelo de policía local. Y eso es todo lo que yo os tenía que decir, por lo menos de momento. Espero no haberme alargado mucho, pero podía haber seguido hablando un buen rato más. Bueno, muy buenas tardes a todos. Aarón, te estás perdiendo este rato tan bueno aquí en el Escorial, con un tiempo fresco y estupendo. Y quiero agradecer muchísimo la oportunidad que tengo de poderme dirigir a ustedes, poder compartir con el amigo Puigcerver un escenario como este y con Aarón, porque yo querría hacer una previa, en el sentido de decir, no tiene mucho mérito tener un currículum largo, porque solo es un mérito, se trata simplemente de cumplir años. Entonces hay que cumplirlos con dignidad y llevarlos bien, y esto es de lo que se trata, ¿no? Y la previa querría decir, miren, yo cuando me nombraron delegada del gobierno, hace 3 años, he cumplido un trienio hace muy poco, yo de los temas policiales podríamos decir que estaba en el nivel usuario. O sea, sabía lo que sabía, en tanto que lo que es, bueno, una policía y lo que yo esperaba como ciudadana de ellos y lo que ellos me daban a su vez como profesionales al servicio de la ciudadanía. Entonces, como esto es así, estos 3 años han sido para mí un trienio de conocimiento, de encuentro de unos hombres y mujeres absolutamente dedicados, entregados y con un concepto del respeto a la ciudadanía y del servicio a la ciudadanía que en pocos otros espacios se da. Y esto quiero ponerlo de relieve. Como esto yo hago esta aproximación que no tiene que ver con lo que los 2 compañeros antes aquí han hablado. No lo suelo hacer porque a mí no me gusta leer las intervenciones, pero esta vez me la he escrito porque no quiero dejarme nada. Es decir, tengan en cuenta que lo que yo les voy a decir es fruto de la reflexión de mi vivencia, de lo que yo vivo cada día, de lo que yo percibo también en gran parte y de lo que yo trabajo para que sea posible cada día más no solo tener una buena policía, sino que el ciudadano sepa que tiene una buena policía. Hace muy pocos días tuvimos una Junta Local de Seguridad en el Ayuntamiento de Barcelona y se nos presentó lo que se llamaba una encuesta de victimización. Y me sorprendió muchísimo, y lo puse de relieve, que había 2 datos que pueden ser complementarios o contradictorios. Por un lado, la policía tenía para los ciudadanos una valoración de 7 sobre 10, una gran valoración. Pero luego te ibas al dato de por qué los ciudadanos no denunciaban y era porque en el 43% de los casos creían que la policía no podía hacer nada.
Entonces yo introduje la reflexión ahí, a unos les gustó más que a otros, pero yo introduje la reflexión cuál era nuestra responsabilidad, cuál era nuestro grado de compromiso en que la policía pudiera tener todos los elementos que necesita, pudiera tener todos los medios para que pudiera transmitir a los ciudadanos justamente el hecho de que podían tener la seguridad y confiar. Y en eso he intentado basar mi intervención. Yo me he ido al concepto seguridad, que del latín securitas significa ausencia de riesgo y confiar en alguien o en algo. La confianza, según la RAE, es la esperanza firme que una persona tiene en que algo sea o funcione de una forma determinada. Eso es tener la tranquilidad de que las cosas funcionen. La ciudadanía le confía a los gobiernos su seguridad y los gobiernos tenemos la obligación de ser consecuentes con ese depósito de confianza que se nos hace. Y esa confianza de que el ciudadano quiere tener en una sociedad donde pueda convivir, donde se pueda desarrollar él, su familia, sus amigos, etcétera, requiere de los gobiernos que le demos esa confianza que se ha venido a llamar durante mucho tiempo el estado de bienestar. Estamos hablando de sanidad, estamos hablando de vivienda, estamos hablando de educación, estamos hablando de muchas cosas, pero también estamos hablando de los cuerpos policiales. Esta seguridad, como ya se ha explicado aquí muchísimo mejor de lo que yo lo podría explicar, está en manos, es la responsabilidad de distintas fuerzas y cuerpos de seguridad. Yo tengo que decirles que una de las cosas que yo he podido apreciar, que puedo apreciar cada día y que quiero transmitir, es la especial dedicación que tiene cualquier miembro de cualquier fuerza y cuerpo de seguridad en su dedicación a cuidarnos y a protegernos. Porque en España, luego les explicaré un poquito ya mi caso concreto, es a través de los fuerzas y cuerpos de seguridad. Son variados, son diversos, pero a la vez son complementarios. Y si además le añadimos el caso concreto de Cataluña o el País Vasco, pues tenemos además otro cuerpo que opera con otras competencias. Yo tengo que decirles que una de las constataciones que yo puedo decir es que ese compromiso que yo adquiero de que cada cuerpo tenga en su ámbito de responsabilidad y de sus competencias todos los elementos a su favor, también debe haber un respeto de que cada uno ejerza sus competencias. Lo cual no quiere decir que después o en paralelo tenemos la complementariedad. Y esto nosotros lo demostramos cada día, todos los días del año, en cantidad de operaciones conjuntas que se hacen, cada uno en el ejercicio de su responsabilidad. Uno hace extranjería, otro hace seguridad ciudadana, hace aquello que le corresponde. Pero lo que hablaba antes de confianza, lo que le transmite confianza al ciudadano es cuando ve a sus cuerpos y fuerzas de seguridad trabajando de forma conjunta. Además, en Cataluña, lo ha explicado muy bien el secretario general, en el año 83, tradicionalmente se dice, se crea el cuerpo de Mossos d'Esquadra. No, se podría decir se recrea, porque una cosa que seguramente es curiosa, este cuerpo se crea en el año 1719 en la época borbónica, después de la guerra de sucesión, que no de secesión, de sucesión, y se crea bajo el mando de un coronel que tiene como misión limpiar de austricistas los restos que pudieran haber quedado en aquel momento. Ha tenido sus vicisitudes a lo largo del tiempo, pero en el año 2019 nosotros celebramos el tricentenario. Estábamos todos, unos más a gusto, otros menos, puede ser, pero estuvimos todos ahí conmemorando, como debe ser, la creación de un cuerpo de seguridad que está trabajando para los ciudadanos y que lo hace de verdad con toda la dedicación y con todo el compromiso. Entonces, yo creo que la reflexión que debemos introducir es cuál es nuestro papel cuando nos encontramos ante una complejidad de cuerpos y fuerzas de seguridad de este momento. La principal responsabilidad es de los mandos operativos. Ellos son los que tienen la primera responsabilidad de que este trabajo se haga de manera conjunta y que se haga bien. Pero también nosotros tenemos una responsabilidad. Aquello que les contaba al principio de la Junta de Seguridad de Barcelona, mi responsabilidad, como la de cualquier otro representante gubernamental, es de que ellos tengan los medios, tengan la confianza y sobre todo tengan el acompañamiento y la defensa de cualquier gobierno
de aquello que los cuerpos de seguridad hacen en el uso de su responsabilidad. Mire, nosotros tenemos una experiencia de unos años para acá en el que seguramente esto se quebró en un momento dado. Esto se quebró y nos faltó, por parte de los responsables políticos, nos faltó esa confianza en que los policías hicieran su trabajo, que es ser policías. Y siempre lo digo, un policía lo que quiere es ser policía, que les dejemos trabajar, que ejerzan su vocación con profesionalidad, con responsabilidad y con toda la dedicación. Y tengo que decir que en el análisis para ver cómo podemos mejorar cada día nuestro trabajo, no debemos de olvidar el repaso de por qué en algunos momentos hemos llegado a las situaciones que hemos llegado. Porque demasiadas veces se ha intentado contaminar a las fuerzas y cuerpos de seguridad con marañas ideológicas, y nosotros, yo creo que como representante institucional, lo creo firmemente, y además lo intento practicarlo cada día, no solo hemos de ofrecerles favorecerles esa voluntad de hacer y de trabajar, sino que además, otra vez más, debemos de confiar en ellos. Porque la policía necesita ser confiable. La policía lo va a hacer, además va a ser confiable con transparencia, con rendición de cuentas, con una comunicación clara y entendible, que la ciudadanía sepa qué es su policía, qué hace y cómo lo hace. Porque hay una cosa que ahora a ustedes a lo mejor les puede parecer un poco de modé, ¿no? Yo siempre digo que la policía es y debe ser decente. Y esto, aunque les parezca de otra época, seguramente es una de las cuestiones que explicaría más cuál debe ser el trabajo y cuál debe ser la exigencia que nosotros como responsables políticos y ustedes como ciudadanos le podemos hacer a la policía. Porque su trabajo no siempre es sencillo. Yo diría que casi nunca es sencillo, más bien siempre es complejo, ¿no? Y por tanto, un trabajo de esas características y con esa pluralidad de cuerpos, si no se hace sintiendo que tienes la confianza de aquellos responsables políticos que te deben de proveer no solo de medios materiales, que también te deben de proveer de ese respaldo institucional, político, llámenle como quieras, esas policías no van a poder trabajar a gusto, no van a poder hacer bien su trabajo. Y esto, nosotros tenemos una experiencia en que, por ejemplo, el CIS, tanto como el CEO, que es el CIS catalán, lo que están diciendo es que cada día más la ciudadanía confía en la policía. Hablaba Aarón antes de que hemos vivido momentos muy difíciles con la pandemia, en el que se han solapado multitud de situaciones, multitud de aspectos, y si no sienten detrás nuestra confianza, se les hace muchísimo más difícil trabajar. Porque yo siempre lo digo, claro que la policía comete algún error. ¿Quién de todos ustedes, quién de nosotros no ha cometido un error? Lo que hay que hacer es ese error plantearlo, estudiarlo y resolverlo. Pero nunca, nunca debe de ser un arma de deslegitimización de la policía por parte de cualquier responsable político, porque la confianza es un concepto que tarda mucho en solidificarse, tarda mucho en interiorizarse y se volatiza en un instante. Y por eso yo, en el momento en que tomé posesión, les digo a nivel usuario, una cosa que sí detecté desde el primer momento es que se habían roto multitud de puentes entre diferentes posiciones. Y tengo que decirles que efectivamente fue mucho más fácil en aquel momento en que se dinamitarlos que ahora reconstruirlos. Y lo estamos logrando. Y lo hemos de lograr además en dos posiciones o en dos vertientes muy importantes. Una, la voluntad de construir los puentes, y otra, la de evitar que alguien caiga en la tentación de volver a dinamitarlos, porque tentaciones haylas, ¿no? Nosotros, a los 2 meses de tomar posesión el gobierno del presidente Sánchez, en el año 18, inmediatamente hicimos una junta de seguridad, estábamos los dos en aquella junta de seguridad, que en aquel momento a alguien le explican la composición de esa junta de seguridad, el buen tono en que se desarrolló, las cosas que allí se hablaron y la cantidad de cosas que desencallamos. Me gusta mucho explicar un caso en el que los Mossos de Escuadra llevaban pidiendo un montón de años formar parte del CITCO, que es el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Y nosotros dijimos, vamos a ver, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema era informático.
básicamente. O sea, se resolvió. Ahí se construye un puente. Ahí se empieza a generar confianza entre las policías. Y ese órgano que es la Junta de Seguridad de Cataluña, es un mecanismo de entendimiento, no hay otra. Y a partir de ahí se deriva todas las instituciones, todos los consejos de coordinación. Yo les podría explicar detalladamente, pero tampoco creo que venga al caso. Pero nosotros se trata de trabajar desde ese ámbito que yo les contaba, pero también desde el ámbito muy pegado al terreno. Y ahí nosotros tenemos nuestras subcomisiones de cooperación, subcomisiones de colaboración, etcétera, que están funcionando muy bien. Porque lo que tiene encargado la Junta de Seguridad es justamente coordinar estas políticas de seguridad y además se explica que las comunidades autónomas que dispongan de cuerpos de policía propios podrán constituirse en Junta de Seguridad, que es lo que hicimos, integrada por igual número de representantes del Estado y de las comunidades autónomas justamente para coordinar y trabajar conjuntamente. Nosotros, en esos grupos de trabajo, que es verdad que la pandemia este año nos ha trastocado todo, pero en la pandemia nosotros seguimos teniendo nuestros ámbitos de coordinación. Nosotros nos reuníamos todos los lunes, todos los cuerpos de seguridad, en una convocatoria que presidía yo, en tanto que delegada, y ahí nosotros íbamos trabajando, porque con la pandemia se descubrieron situaciones no previstas o no previsibles. Y entonces, ¿cómo se podía abordar temas de estos? Pues nosotros recuerdo que tuvimos un confinamiento en una comarca, antes del confinamiento, que hubo que abordar con un ambiente, con cierta imaginación y creatividad, si me apuran, pero también, y no solo en el ámbito policial, pero de poder trabajar conjuntamente y, por tanto, ¿por qué lo pudimos hacer? Y además, digo, en mérito de los cuerpos y fuerzas de seguridad, salió muy bien, porque tuvimos la suerte o la ventaja de tener cuerpos y fuerzas de seguridad con esta voluntad, pero a mí me gusta pensar que a lo mejor también ayudó el hecho de que ellos sintieran nuestra confianza detrás, nuestra voluntad de hacer, porque, mire, yo me acuerdo en esa Junta de Seguridad, se acordará Puigcerver como yo, tuvimos por la parte del Gobierno central, la preside el ministro de Interior, el señor Marlaska en este caso, y por la parte de la Generalitat la presidió el presidente de la Generalitat. Y no olviden nunca que estamos hablando del año 18, septiembre del 18. Y si somos capaces de haber hecho esa Junta de Seguridad, que haya tenido esa continuidad, ¿por qué desconfiamos de nuestra posibilidad de entendernos? Claro que siempre habrá gente dedicada, entretenida, buscando que no haya entendimiento. Pero también hemos de tener esa altura de miras que te haga hacer poco caso de esto y mirar por el bien común de los ciudadanos. Porque si hay algo que los ciudadanos quieren, les hablaba antes de seguridad, quieren seguridad, pero sobre todo, creo yo, quieren confiar en que sus policías se lo van a hacer. Porque les hablaba antes también de las operaciones conjuntas que hacemos. No hay que olvidar también que nosotros tenemos frontera con Francia, por tanto trabajamos mucho con la Gendarmerie, pero yo muchas veces lo digo, mira, yo estoy muy orgullosa de todos los policías, porque al final no importa el uniforme que llevan, no importa los galones que llevan. Mira, la Policía Nacional es mi policía, la Guardia Civil es mi policía, los Mossos d'Esquadra son mi policía, y los policías locales son mis policías, mía y de todos los catalanes. Y Aarón, yo siempre intento reflejar el mérito que tienen las policías locales. Muchas de las cosas que hacemos cosas importantes, si no hubiera la colaboración de los policías locales, no seríamos capaces, porque a un ciudadano que tiene un problema, a un ciudadano que tiene una inseguridad, a un ciudadano que tiene una inquietud, no le importa el color del uniforme que lleva el policía. Quiere un policía que trabaje para él, por él y para que le vaya bien. Entonces esto es una cosa que cuesta a veces interiorizar. Es tan fácil como decir, cada cuerpo sabe cuáles son sus competencias. Cada cuerpo sabe, por ejemplo, en nuestro caso, pues la Policía Nacional se encarga de extranjería y documentación, la Guardia Civil del armamento e infraestructuras críticas, Mossos de seguridad ciudadana y coordinando las policías locales. Y de lo que se trata
tener claro cuáles son las competencias de cada uno, ejercerlas bien, pero sobre todo tener la voluntad de coordinarlas, tener la voluntad de poner en común. Y esto se basa básicamente en la profesionalidad de cada uno de los cuerpos, pero también de cada policía. Yo le tengo que decir que mi experiencia es de que hay esa voluntad de complementariedad, hay esa voluntad de trabajo conjunto, siempre partiendo de bases tan sencillas pero a la vez tan complicadas como son la lealtad y la profesionalidad. Y si los policías nos piden profesionalidad, nos piden que atendamos sus necesidades y requerimientos, yo digo, esa es nuestra obligación, hacerlo, darles esos medios y dejarles trabajar. Confiar en ellos y que ellos puedan confiar en nosotros. Por tanto, se trata simplemente de tenernos confianza. Muchas gracias. Pues abrimos el coloquio. ¿Alguna pregunta? Muy buenas tardes. Gracias a los ponentes y a la ponente por sus exposiciones muy interesantes. Mi pregunta va dirigida a Aarón Cano. Me preguntaba si desde la FEMP están trasladando fuera de España la experiencia que tienen sobre la policía municipal, porque a mi parecer, de cara a Latinoamérica, probablemente supondría un cambio sustancial en materia de seguridad si pueden trasladar la experiencia de este modelo de policía local. Muchas gracias. Pues adelante, Aarón. Sí, no estamos trabajando este tema, pero me parece un tema muy interesante. En alguna experiencia municipalista de carácter internacional, a través de cooperación internacional, personalmente en una organización de la que yo formaba parte en su dirección, tuvimos cursos de capacitación, ¿no?, de municipalidades que venían a España para conocer el funcionamiento de las diferentes administraciones públicas españolas y, sobre todo, trasladarles la estructura constitucional que se había creado en España desde la Constitución del 78. Y había dos cuestiones que fundamentalmente más llamaban la atención a estos representantes locales de Perú, Colombia, Brasil, en diferentes, y eran la gestión de los recursos mancomunados, especialmente las cuestiones referidas al agua, y las cuestiones referidas tanto a los cuerpos de bomberos como a las policías locales. En eso creo que tenemos una asignatura pendiente, porque creo que el modelo español es un modelo que muchas veces nos hemos retraído, nos hemos, puesto nosotros mismos en cuestión nuestro propio modelo, y creo que tenemos un modelo que, con nuestros defectos y con nuestras debilidades, es un modelo por lo menos para enseñar, para exportar. Y creo que tenemos que trabajar mucho más esa dimensión internacional, porque creo que las policías locales del Estado español, como modelo de trabajo, como estructura, pueden dar un aporte muy grande y pueden ser un modelo a seguir, más allá de las diferencias geográficas y territoriales de cada país. Hola, muchas gracias a los tres. Quería hacerle una pregunta al secretario sobre la Ley de Seguridad Ciudadana. Desde que se aprobó la ley en 2015, desde internacionalmente, sobre todo desde Europa, pues ha habido muy malos comentarios. Y recientemente ha sido la Comisión de Venecia, sobre que insta a España a reformar. Quiero preguntar su opinión y si está, sobre todo, también de acuerdo con lo que ha dicho Europa, tanto anteriormente como en la Comisión. Muchas gracias. Ahora sí. Sí, efectivamente, yo antes me he referido a la seguridad ciudadana y de pasada he citado la Ley Orgánica de 2015. Yo, ante todo, quería citar un dato, y es que la Ley Orgánica de 2015, salvo en algunos aspectos referentes al régimen sancionador, no es tan distinta de la de 1992. Bien, es verdad que han pasado muchos años y tiene algunos aspectos concretos especialmente criticables
y uno de ellos en concreto, por atentar contra la libertad de expresión, una de las infracciones que recoge la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, como saben, hay un inciso que ha sido declarado inconstitucional. El Tribunal Constitucional es verdad que no declaró en dos sentencias importantes, que seguramente conocen, la 172 de 2020 y la 13 de 2021, que es un correlato de la primera, obviamente, la consideró constitucional, pero hace numerosas llamadas de atención al legislador, en definitiva, y al gobierno en cuanto que uno de los sujetos que ejerce la iniciativa legislativa, que pueden entenderse como llamadas a su modificación. Esto, junto con los con los votos particulares, con el voto particular de la magistrada María Luisa Balaguer, creo que son una invitación a la reforma de esta ley en aspectos que, si bien no son inconstitucionales, así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, son francamente mejorables y que han sido muy criticados, como dice efectivamente usted, por la Comisión de Venecia, que depende del Consejo de Europa, pero también por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y por numerosas instancias que llaman a su reforma. Yo tuve oportunidad de intervenir junto con otros representantes del Ministerio el 12 de febrero de este año en la sesión que, precisamente por el tema de la pandemia, tuvimos la videoconferencia que tuvimos a varias bandas creo que eran 4 representantes de la Comisión de Venecia, 4 o 5, ya no recuerdo exactamente, que efectivamente pusieron el dedo en la llaga de muchas cuestiones que se recogen y que no eran todas ellas referentes al régimen sancionador. Aspectos de la Ley de Seguridad Ciudadana pues relativos a una tipificación excesivamente vaga de los tipos infractores. Entiende, esto no es un problema de la Ley de Seguridad Ciudadana, ojo, lo que voy a decir ahora, sino que es un problema en general de nuestro derecho administrativo sancionador y el de otros países de nuestro entorno jurídico, que las sanciones previstas son excesivamente elevadas. A partir de una cierta doctrina llamada Sacchetti, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entiende que cuando las sanciones administrativas, las multas económicas, sanciones económicas, por tanto, son muy elevadas, y las de la Ley de Seguridad Ciudadana, aunque nunca se ha impuesto ninguna, pueden alcanzar los 600.000 euros, nunca se ha puesto ninguna, son los mismos límites que la Ley del 92, 30 años después. Pero nunca se ha llegado a imponer una sanción como esta. No obstante, están en la ley. Entiende que sanciones económicas tan elevadas tienen naturaleza penal y no administrativa. Entonces son muchos los aspectos en los que ha sido objeto de crítica la Ley de Seguridad Ciudadana, precisamente por estas cuestiones. También otras referentes a la excesiva vaguedad con la que en la Ley de Seguridad Ciudadana se contemplan las facultades de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que cree que son excesivamente vagas. Son prácticamente las mismas, insisto, que la Ley del 92 y homologables con las de otros países de nuestro entorno. Si vamos a la ley equivalente de Francia, o nos vamos a Alemania o a Italia, nos encontramos probablemente con normas habilitantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad para la actuación en el ámbito de la seguridad ciudadana, del orden público en definitiva, para la prevención de los desórdenes públicos o bien para el restablecimiento del orden público. Nos encontramos con normas probablemente igual de vagas. Yo, y perdón, ahora voy a hacer también, en fin, voy a aportar lo que en aquel momento me pareció la intervención de la Comisión de Venecia. Yo siempre echo de menos cuando alguna instancia internacional se refiere o critica algún aspecto de la legislación española en el ámbito en el que estamos hablando, de la seguridad pública, que yo echo de menos que de vez en cuando nos toque algún relator de alguno de estos órganos que sea de un país que nos entienda un poquito mejor, que sea de nuestro entorno jurídico. Un italiano, un francés, un alemán o un portugués, claro, que te toca un lituano, un ucraniano o un sueco con sistemas jurídicos muy diferentes del nuestro, pues siempre hace más difícil el diálogo y la comprensión de lo que establecen ciertas normas nuestras. Y que ciertamente desde su punto de vista es difícil de entender que a un ciudadano, un órgano administrativo le pueda imponer una sanción de hasta 600.000 euros, insisto que no se ha puesto ni una desde el año 92 hasta aquí.
y que son cantidades muy superiores a la multa penal que puede imponer cualquier órgano del orden jurisdiccional penal. Esto sorprende para ciertas culturas jurídicas. Ya digo que en el ámbito del Consejo de Europa se suele calificar la naturaleza penal o administrativa de una sanción atendiendo no a razones cualitativas derivadas de la naturaleza del tipo infractor, sino más bien derivadas de la cuantía de la sanción que se te puede imponer. Entonces yo creo que la ley efectivamente es revisable. Vamos a ver qué es lo que resulta de la tramitación en las Cortes, pero sí que hay aspectos que, a pesar de que el Tribunal Constitucional ha dicho que no son inconstitucionales, bien es verdad que con pronunciamientos interpretativos en varias ocasiones ha dicho esto no es inconstitucional siempre que usted interprete en tal sentido. Es decir, solamente ha declarado inconstitucional un pequeño inciso de un apartado de un artículo, pero en 6 o 7 ocasiones te dice, oiga, que esto no es inconstitucional siempre que usted lo interprete así. Y un voto cualificado así que ha considerado pues inconstitucionales algunos aspectos de la ley. Y ha sido efectivamente, como usted dice, criticada por algunas instancias internacionales. Vamos a ver qué es lo que sucede con la reforma. Hola, muchas gracias a los 3 ponentes. Mi pregunta va dirigida al secretario. Hablamos de la seguridad pública. Voy a centrar mi pregunta en la seguridad privada. Tenemos una ley ya de hace unos años de la que creo que falta desarrollar. Bueno, hay un borrador, pero falta la aprobación del reglamento que desarrolla la propia ley. Me gustaría hacer 2 incisos, aparte de la explicación que pueda dar, sobre ese reglamento o borrador, futuro reglamento. ¿En qué ámbito se va a reglamentar la seguridad, ese propio reglamento de la seguridad privada en función de las comunidades autónomas? Y si, bueno, como sabréis, hay varias reclamaciones por parte del colectivo, en el que, resumiendo básicamente para centrarnos en una que está muy demandada, es la consideración de agente de la autoridad al vigilante de seguridad en el desarrollo de sus funciones, aunque sí sé que se ha modificado una parte de una ley, la parte de la ley en la que creo que es la Ley de Seguridad Ciudadana, o puede ser en el que siempre que estén acompañando, sirviendo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, son considerados como agentes de la autoridad, pero vamos más allá de eso, sino al propio desarrollo de su trabajo, que debemos de tener en cuenta que son, y en este tiempo de pandemia han demostrado también pues su función, aunque es privada, pero su función pública a todas las personas. Muchas gracias. Sí, pues es un tema interesante el de la seguridad privada. La ley vigente efectivamente ya tiene 7 años, es la ley 5 de 2014 de seguridad privada. Yo tuve oportunidad de intervenir en su elaboración, no solo en su tramitación, junto con un coronel de la Guardia Civil que se encuentra ya en la reserva, y sobre todo casi con el padre, de alguna manera, de esa ley de seguridad privada, que creo que es una ley avanzada, aunque efectivamente falta de desarrollo reglamentario. Fue el comisario principal, Esteban Gándara, lamentablemente fallecido en noviembre del año pasado, y que yo considero pues como el padre de esta ley realmente, porque el embrión de lo que luego sería la Ley de Seguridad Privada, muy trabajado, por cierto, por todo el Ministerio, pero en estrechísimo contacto con las 2 comunidades autónomas que más competencias tenían en esta materia, eran el País Vasco y Cataluña, con la Dirección General de Administración de Seguridad de la Consejería del Departamento de Interior de la Generalitat, y también con Jordi Jané, que en aquel momento estaba en el Congreso de los Diputados, con el diputado de entonces CiU, Jordi Jané. Y luego fue consejero de Interior ya recién aprobada la ley. En poquito tiempo
y igualmente con el Departamento con la Dirección de Coordinación de Seguridad del País Vasco. Yo creo que la seguridad privada desde el año... Esta ley yo creo que es importante. Lo que pasa es que tiene unas potencialidades que no han despegado por culpa, probablemente, yo asumo la parte que pueda corresponderme de responsabilidad por no haber culminado el desarrollo reglamentario todavía, pero es una ley que, a diferencia de la ley del 92, y usted conocerá, veo que conoce la materia, la ley de seguridad privada del año 92, que es la primera que tuvimos, todavía estaba basada en un momento de desarrollo pues temprano aún de la seguridad privada, aunque ya procedía por lo menos del año 77, estaba un poco basada en la desconfianza hacia las empresas de seguridad privada y del personal de los vigilantes de seguridad, en general sus diferentes especialidades. No es así ya con la ley de 2014. Creo que el sector de la seguridad privada es muy importante en España, es uno de los mejores del mundo, quiero creer, y tengo esa impresión después de haberme aproximado un poco a este sector, y eso se refleja, yo creo, de alguna manera ya en la mayor confianza que denota esa ley del año 2014 en el sector privado de la seguridad como un sector complementario de la seguridad pública, siempre complementario. Es la prestación de un complemento que en algunos ámbitos se ha demostrado esencial durante la pandemia, pero también con anterioridad. Y en muchos ámbitos que superan ya los tradicionales servicios de seguridad privada que conocemos todos, de los transportes de seguridad, de la prestación de servicios de seguridad en determinados establecimientos, los que son ahora mismo servicios que se prestan armados. Es decir, más allá de esto, yo creo que la ley, creo que es allá por el artículo 41, recoge una serie de funciones en las que se da confianza por parte del legislador a la seguridad privada para que preste a la seguridad pública ese complemento de seguridad en el desempeño de funciones que caen dentro del ámbito de la seguridad ciudadana. Bien, es verdad que esa potencialidad, y por otra parte se han flexibilizado muchos de los servicios de seguridad privada que la ley del 92 y el todavía vigente reglamento del 94 constreñía excesivamente. Los servicios en urbanizaciones o en polígonos industriales, sujetos a una serie de requisitos que no tienen hoy mucho sentido. Permite la nueva ley flexibilizar estos requisitos y prestar un complemento de seguridad a la seguridad pública, pero necesita que esas potencialidades se desarrollen en un reglamento que está redactado ya desde hace unos años, pero que no acaba de despegar, y que ha pasado ya tanto tiempo desde que se redactó ese borrador que yo creo que está necesitado de revisión. Desgraciadamente, porque es un reglamento extenso en el que se trabajó mucho, tiene cerca de 300 artículos, y habría que impulsarlo cuanto antes. Sé que es voluntad de la Secretaría de Estado de Seguridad, del Ministerio en definitiva, el hacerlo. Usted tocaba un tema concreto que es el de la condición de agente de la autoridad. No los llaman agentes de la autoridad, pero sino condición de agente de la autoridad. Y sí que lo recoge en la ley de seguridad privada, sí que recoge esa condición, pero la circunscribe, como usted bien dice, a un ámbito muy concreto al que, por razones que, en fin, a mí se me escapan un poco, se quiso dejar circunscrito la condición de agente de la autoridad frente a determinados delitos exclusivamente, y solo cuando el personal de seguridad privada actúa en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad, no en la prestación de cualquier otro servicio de seguridad privada. Esa es la limitación y que, en fin, da solo parcialmente satisfacción a lo que desde el sector sé que se ha demandado. Bueno, luego hay otras cuestiones relativas al desarrollo de la ley de seguridad privada, pues que afectan, en fin, a centrales receptoras de alarma, a la prestación de determinados servicios, la ciberseguridad, en fin, algunos que creo que podrían ser conflictivos o potencialmente conflictivos si tenemos en cuenta el contenido actual de ese reglamento. Pero en la cuestión que usted dice de la condición de agente de la autoridad, que yo sepa, hoy por hoy no hay intención de expandirlo más allá de estos supuestos de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pues bueno, primero dar las gracias a los tres ponentes por esta intervención en el curso. Yo sí quería hacer dos preguntas que van dirigidas quizá, bueno, a los tres o al menos a
a dos y a otros dos, y que pueden estar relacionadas de alguna manera, pero bueno, tienen un espacio diferente. La primera es sobre todo a la delegada, pero también a SGT, por si podían explicar un poco al curso, a los alumnos, cómo se produce esa relación entre las fuerzas de cuerpos y seguridad del Estado, la Policía y la Guardia Civil, y las fuerzas autonómicas. Las policías autonómicas, eso está en la ley, está regulada en la ley, están las juntas de seguridad, etcétera, pero quizá incluso un poquito más en el día a día, un poco más bajando cómo se produce. Ya ha dicho la delegada que hay buena sintonía, que cuando se están las estructuras, cuando se habla, se consiguen las cosas. Lo del CISCO. Yo era asesor en ese momento dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad, y bueno, y esas cosas pues son eso, puentes que se ponen para evitar y para generar confianza, y que luego es muy importante. Pero bueno, quería si pudieran profundizar un poquito más en eso. Y por otra parte, y aquí también entro es otra parte en la cual tiene que ver la policía local, es si pudieran explicar un poco ese papel que ejercen las fuerzas de seguridad, en este caso todas las estatales, las autonómicas, pero también las fuerzas locales como policía judicial. Porque yo no sé si todo el mundo que está en la sala entiende qué es la policía judicial, que es esa unidad especializada, bueno, que se pone al servicio, pero sobre todo con una especie de controversia que antes ha dicho, es decir, está claro que las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, las policías autonómicas, funcionan como policía judicial normalmente. Quizá pueda haber o no controversias cuando hablamos en su momento en Euskadi o en Cataluña, pero bueno, es una decisión de las autoridades judiciales, entiendo. Pero ¿están preparadas las policías locales para ser policía judicial? Porque la ley del 86 sí que les permite, pero bueno, antes lo ha dicho, pues un poco también lanzo estas preguntas, que son quizá un pelín más extensas y son para los tres, pero creo que son algo interesante que a lo mejor para que puedan aportar. Muchas gracias. Hola, mira, yo antes cuando hablaba de confianza, parto de la base que la confianza no la venden en ningún supermercado. Si la confianza uno la construye. Y para construir confianza tiene que haber la voluntad de hacerlo. Y cuando tú tienes esta voluntad de entendimiento, te cuesta, porque quiero decir, sobre todo, si partes de cero, a lo mejor cuesta un poco, pero si partes de menos lo que sea, pues cuesta muchísimo más. Por lo tanto, para construir esto, básicamente, es que no puedo con la mascarilla hablar. Sí, pero es que de verdad, Oh, este bicho. Entonces, claro, fíjate, nosotros te voy a explicar nuestra experiencia, mi experiencia, ¿no? En el año 18, a mí me nombran en junio del 18, en el año 18, yo a veces explico, me encuentro gente que está espalda con espalda. Y yo los quiero cara a cara. Creo que es mi obligación y mi responsabilidad posibilitar que esto sea posible. Y entonces esto pues requiere sobre todo una cosa básica, que es entender al otro. Tú tienes que entender por qué alguien hace las cosas, qué motivos le empujan, saber discernir el que lo hace de manera irracional que aquel que lo hace de manera racional o por sentimiento, porque el sentimiento existe, y el sentimiento no se puede tratar igual que se puede tratar una cosa objetiva. Por lo tanto, toda esta complejidad de la que nosotros veníamos en el año 18, pues había que atacarla, digamos, había que revertirla, más que atacarla, había que revertirla con esa buena disposición. Entonces yo he puesto de relieve que ya en septiembre del año 18 hicimos la Junta de Seguridad, una Junta de Seguridad donde avanzamos mucho, donde se avanzó mucho por las dos partes. Lo recalco mucho. El ambiente en el que se desarrolló la Junta de Seguridad fue un ambiente de voluntad de acuerdo, de voluntad de diálogo. Y entonces esto fíjate que fue, tú dices, podía haber quedado en la voluntad, sí, podía haber quedado en la voluntad, pero tuvimos la buena, entre comillas, suerte de que teníamos que organizar en diciembre un Consejo de Ministros en Barcelona. Yo no se lo recomiendo a nadie, porque yo estuve enferma todas las Navidades.
Pero sí que es verdad que yo creo que ese fue un punto en el que ahí o lo hacíamos bien o nos rompíamos para siempre. Y lo hicimos bien. Lo hicimos bien. Costó, ¿eh? Porque no por ellos, no por los policías, porque insisto mucho, un policía quiere ser policía. Y lo que me pide a mí, en todo caso como responsable del gobierno, delegada, me pide que yo le acompañe en este tema, que yo se lo facilite, que yo haga en algunos momentos, si hace falta, que de verdad no ha hecho mucha falta porque ha ido bien, pero si hace falta, que yo sea capaz de ayudar a tender ese puente, porque los puentes es verdad que estaban rotos, los puentes estaban rotos, pero lo que no estaba roto era la voluntad de que hubiera puente. Y entonces, como nosotros pudimos comprobar que si nos poníamos lo hacíamos, lo hicimos. Y fue por primera vez, después de muchos años, yo no recuerdo de cuándo era, hubo un centro de coordinación conjunto, donde estuvieron todos los cuerpos de seguridad. Ese centro de coordinación se hizo en la Consellería de Interior. O sea, y allí fue todo el mundo responsable de lo suyo. Es verdad que las responsabilidades, pues es normal, se solapan en algunos momentos y se fue solucionando todo. Entonces, quiero decir, claro que es complicado, porque además, es decir, las competencias son todas muy concretas, pero hay veces que pueden tener una cierta derivación, porque hay muchas cosas que luego se derivan. Por ejemplo, hablabais ahora de seguridad privada, están los agentes rurales, está toda una serie de cuestiones que están sobre la marcha. Pero yo creo que lo que hemos avanzado en estos 3 años, quiero pensar que es irreversible. Quiero pensar que es irreversible, porque, es decir, es de verdad, a mí si me tiran del bolso por la calle, ¿qué más me da que policía me ayuda o me acompaña o persigue al delincuente? Yo lo que quiero es que me den seguridad. Entonces, este es un concepto que yo lo explico y parece simple, ¿no? Dice esta mujer que simple es en su razonamiento. Es súper complicado, porque lo hemos de entender nosotros, ¿no? Entonces yo ahí estoy satisfecha en el sentido de que creo que el ciudadano vea, perciba que no hay líos en los policías, que hay la posibilidad del trabajo conjunto, que hay soluciones, que hay acuerdos, pero el ciudadano otra vez confiará más en esos cuerpos. Y esa cosa que os contaba antes de la encuesta, ¿no? También, en fin, que un 43% de los ciudadanos, era Barcelona ciudad, ¿no?, diga que no va a denunciar porque cree que la policía no podrá hacer gran cosa, pues eso o no lo hemos transmitido bien o hay algún motivo que hay que abordar, ¿no? Entonces nosotros tenemos muchos órganos de coordinación. O sea, tenemos, en fin, en todos los temas, y la semana que viene tenemos una comisión mixta de seguimiento de los acuerdos, la celebramos. En fin, ahora la pandemia nos estorbó, pero la solemos hacer 2 veces al año. Es decir, es verdad que habrá gente que esté incómoda en esta situación, claro que sí, de un lado y de otro, ¿eh? Habrá gente que hace de la confrontación su razón de ser. Esa, para mí, no es la gente que nos debe preocupar, porque creo que en un lado y en otro son minoría. La inmensa mayoría de la ciudadanía quiere vivir en paz, quiere tener tranquilidad, quiere tener seguridad. Y de la misma manera que nos exigen, como les decía antes, buenos servicios públicos, sanidad, educación, vivienda, etcétera, también nos piden esto. Y nos piden que si hay alguna discrepancia, la resolvamos y encontremos la solución. Es que además yo creo sinceramente no hay otra manera de trabajar, ¿eh? Es que no hay otra. Porque los propios cuerpos policiales están más cómodos cuando trabajan así. Porque si tú te sientes respaldado en tu trabajo, siempre lo harás, en fin, en mejores condiciones, ¿no? Eso, en fin, yo hablo por mi experiencia, y mi experiencia es como yo lo vi en el año 18 y como lo veo ahora, ¿no? Y ojalá que cuando me vaya, pues todavía esté mejor de lo que está ahora. Pues yo suscribo todo lo que acaba de decir la delegada.
Yo tuve circunstancialmente también una experiencia muy directa en este caso con Mossos d'Esquadra, justamente en el momento en que toma sus responsabilidades la delegada hasta ese momento, y efectivamente viví el momento de ruptura de la confianza entre los cuerpos y cómo se fue recuperando, cómo había una voluntad de entendimiento entre los cuerpos que querían simplemente, en el caso de los Mossos d'Esquadra, durante aquel momento tan complicado de hace 3 años o hasta hace 3 años, que se les dejara trabajar como policía integral que son y ejercer todas sus competencias, incluidas, porque en el caso de Navarra, País Vasco y sobre todo en el caso de Cataluña y del País Vasco, son también, al ser policías integrales, son plenamente policía judicial también, a diferencia de otras policías que son simplemente que tienen importantes funciones y deben también ampliarse las de la policía local en el ámbito de la policía judicial, pero participan en la prestación de los servicios de policía judicial que primariamente corresponden, según el decreto que regula la Policía Judicial del año 87 a las fuerzas de cuerpo, y la ley orgánica del 86 a fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado, pero también a las policías integrales autonómicas. Y las demás policías deben tener su margen de participación, porque esto va en beneficio de la ciudadanía. De hecho, sin salirme del ámbito de la Policía Judicial, recuerdo que, no sé si es del año 2006 o 2007, hay un convenio precisamente con la FEMP, del cual a su vez luego cuelgan convenios concretos con distintos ayuntamientos, donde se le reconoce un margen de actuación en materia de policía judicial, también de investigación criminal, de seguridad ciudadana, a las policías locales. Jurídicamente yo creo que el problema de este convenio es que no tiene un claro anclaje en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos, que coincido totalmente con Aarón. Después de 35 años está necesitado algo más quizá de chapa y pintura, un poquito más, pero es una ley que no solamente por ser orgánica es difícil de modificar. Hay una serie de leyes de los años 80, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, la Ley General de Sanidad y la de Fuerza y Cuerpo de Seguridad, que son una especie de tótem que parece que no se puede tocar, o solamente retocar sinceramente y nunca sustituir, pero sí que hace falta una buena modificación de esas leyes. Volviendo a lo del principio, esa cooperación o ese trabajo coordinado de los diferentes cuerpos policiales que coinciden en un ámbito territorial, sobre todo en el caso en el que hay policías autonómicas, donde coinciden policía y guardia civil, cada una en su demarcación o con sus competencias por razón de la materia, con las que tiene como policía integral el cuerpo autonómico, en este caso los Mossos d'Esquadra, estábamos hablando, pero vamos, puede ser la Ertzaintza o la Policía Foral, o ahora también el Cuerpo General de Policía Canario. Y, por supuesto, también las policías locales de cada uno de los municipios, sobre todo en grandes municipios, en el caso de la Guardia Urbana de Barcelona, un colectivo, o en Madrid, un colectivo importante, una plantilla importante de policía local. Creo que la relación en el día a día es buena, existen los instrumentos de cooperación. La delegada se ha referido a las juntas de seguridad, pero juntas de seguridad no se pueden celebrar cada 2 por 3. Pero hay una serie de órganos dependientes de la Junta de Seguridad que ha mencionado la delegada, que sí que funcionan con absoluta regularidad y de manera bastante informal y flexible, ágil, y que facilitan esa coordinación de las funciones. En Junta de Seguridad se ha acordado, en esa junta a la que se refiere la delegada, y de manera parecida con el País Vasco, se acordaron ámbitos de actuación conjunta o ámbitos de participación más bien de las policías autonómicas muy importantes. La delegada se ha referido a la incorporación a la participación en el CITCO, en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado de los Mossos d'Esquadra. Previamente ya había sucedido así con la Ertzaintza. Pero también se puede citar, y se impulsó precisamente en esa Junta de Seguridad y en otra análoga del País Vasco, el acceso por parte de Mossos d'Esquadra y de la Ertzaintza a información o a los expedientes que les afectan de la Unidad Nacional de Europol. Igualmente también el acceso por parte de las policías autonómicas integrales al sistema Siena de intercambio seguro de información policial en el ámbito de Europol. Se ha puesto en marcha, todavía no es así, pero bueno, se ha puesto en marcha el mecanismo para que en un futuro seguramente próximo se habilite
tanto a Mossos d'Esquadra como en la Ertzaintza para actuar como policías, como agentes habilitados, al igual que policía y guardia civil, para efectuar persecuciones en caliente dentro de Francia, para lo cual sería necesario modificar el convenio de aplicación del acuerdo de Schengen. Pero bueno, se ha impulsado esto. Es frecuentísimo el intercambio de datos estadísticos en materia de evolución de los datos de criminalidad. E incluso en el ámbito exterior, que en principio las relaciones exteriores, como saben, es una competencia exclusiva del Estado, pero el Tribunal Constitucional desde hace mucho tiempo ya ha reconocido un ámbito de proyección, una cierta proyección exterior de las comunidades autónomas, sobre todo en aquellas materias en que tienen competencia propia. Y por tanto, en materia de seguridad, es necesario que el Estado consulte con las comunidades autónomas en relación con aquellos asuntos internacionales, sobre todo de la Unión Europea, que pueden afectar al ejercicio de las competencias por parte de las comunidades autónomas. Todo esto son ámbitos en los que la coordinación funciona, y la coordinación y la participación en esferas en las que hasta hace poco tiempo el protagonista absoluto era el Estado a través de sus fuerzas y cuerpos de seguridad, y ahora participan también, o empiezan a participar, las policías autonómicas. Aarón. Sí, seré breve porque la verdad es que las exposiciones han sido bastante claras. A ver, en lo que a la coordinación se refiere, y lógicamente yo tengo que hablar de mi experiencia y de los conocimientos que me llegan a través de las redes. A veces la coordinación podría mejorarse. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la delegada del Gobierno. En el punto en el que estamos, no tiene nada que ver como estábamos hace 4 y 5 años, nada que ver. Y eso es importante. Siempre vamos dando pasos, las situaciones nunca son ideales, pero vamos avanzando hacia un camino mejor, un momento mejor de coordinación. También estoy de acuerdo con el secretario general que dice que no podemos estar convocando permanentemente juntas locales de seguridad, y esto es así. Yo lo que he hecho más en falta es una estructura permanente que no decaiga de la voluntad o de la confianza. Eso es lo que yo creo que es más importante. Si tú tienes buena relación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, tienes una voluntad de coordinación, lo conseguirás. Pero ¿qué pasa si no tienes esa voluntad? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque aquí si quieres coordinarte, te coordinas. Pero ¿y si no quieres coordinarte? ¿Y si resulta que no existe ese nivel de confianza? Esas son las preguntas que creo yo que como gobernantes nos tenemos que hacer. Porque llegan momentos en los que no tienes esos niveles de confianza. Entonces yo creo que debemos de trabajar en todavía, como todos los modelos, que no hay modelo perfecto, ni siquiera que creamos ahora perfecto, será perfecto cuando lo tengamos. Pero creo que tenemos que ir trabajando en mejorar los niveles de coordinación. Y yo, por mi parte, en mi experiencia valenciana, sí que puedo decir que yo estoy plenamente satisfecho de esa coordinación. Y de verdad, hay momentos en los que son difíciles en la pandemia, pero una de las lecciones aprendidas de la pandemia es que yo creo que todos los fuerzas y cuerpos de seguridad, han entendido perfectamente la necesidad de coordinación. O nos coordinábamos o nos caíamos. Eso creo que lo ha entendido todo el mundo, y hay veces que hay momentos que hay que pasar momentos de crisis, y ojalá no lo hubiéramos pasado, pero bueno, hay que pasar momentos de crisis para saber de entender de la necesidad de la coordinación. Si no hubiéramos estado coordinados, yo recuerdo ahora mismo el cierre perimetral, un caso concreto es el cierre perimetral de la ciudad de Valencia. Durante varias semanas, diferentes municipios fueron cerrados perimetralmente, y en concreto la ciudad de Valencia. Esto no hubiera sido posible en una coordinación sin el Cuerpo Nacional de Policía, sin la Guardia Civil de Policía Local. Hubiera sido un desbarajuste absoluto. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué imagen le hubiéramos trasladado a la ciudadanía de descontrol en un momento de pandemia si no nos hubiéramos coordinado? Y esto es muy importante, porque estamos hablando de calidad democrática, no solamente de salvaguardar derechos y libertades, sino de garantías y sobre todo de esa imagen democrática y de control que en un momento dado las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen que establecer para que la ciudadanía se sienta segura
y, digamos, bajo el manto del paraguas de sus fuerzas y cuerpos de seguridad. En lo que se refiere a las funciones de policía judicial, a ver, esto no es la carta a los Reyes Magos. Es decir, las funciones de policía judicial, yo soy el primero que las desea para las principales localidades, pero no las quiero todas. Tienen que ser proporcionadas a las capacidades y a la tipología de cuerpo. O sea, no podemos darle las mismas funciones de policía judicial al Cuerpo Nacional de Policía que una policía local. Pero en cuestiones como la violencia de género o en cuestiones como el pequeño delito, los pequeños hurtos, la policía local debería ya tener esas funciones de policía judicial. Tampoco quiero decir esto que todos los municipios estén capacitados para tener estas funciones. Un municipio con 30 policías en su plantilla, pues le va a resultar hasta gravoso tener las funciones de policía judicial. Y tampoco podemos sobrecargar a plantillas, como he dicho antes, solo 70 municipios del Estado español tienen más de 100 funcionarios en sus cuerpos. No estamos hablando de grandes cantidades de municipios, sí grandes cantidades de personas. Y en estas conurbaciones tan populosas, tan abundantes, pues la participación de la policía local en funciones de policía judicial, en pequeños delitos, en cuestiones muy tasadas, generaría, pues eso, como he dicho antes, multiplicar esa sensación de seguridad y, como decía acertadamente la delegada del Gobierno, esa sensación de que yo, cuando me pasa algún hecho delictivo, a mí me da igual que me atienda el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, la Policía Local o quien sea. Y lo que quiero es que alguien me dé esa seguridad que me ha faltado, que alguien me ha quitado por un instante y quiero recuperarla. Y bajo las fuerzas y cuerpos de seguridad desde el momento inmediato de recuperarla. Y por ahí tenemos que olvidar un poco el uniforme, las funciones y las competencias y atender a la necesidad perentoria que nos exige la ciudadanía. Me gustaría abundar un poquito en una cosa que ha dicho Aarón cuando hablaba de la coordinación, que yo creo que efectivamente esto sería muy difícil de reglamentarlo por una ley o por un reglamento. Pero yo, que vengo de una tierra que ha lanzado tantos mensajes de desesperanza, no hace mucho, 2 años, yo creo que nosotros sí que estamos lanzando en esa línea un mensaje de esperanza profundo a todos los cuerpos de seguridad. Mira, los cuerpos de seguridad eran los mismos en el año 17 que en el año 21. ¿Por qué en el año 17 había problemas y no los hay en el 21? ¿Puede ser porque se sienten más acompañados? ¿Puede ser porque desde fuera de los ámbitos estrictamente policiales se ha tomado la decisión de tender puentes y no de romperlos? Y mientras las fuerzas políticas, los responsables administrativos y gubernamentales, mantengamos esa voluntad, mi experiencia me dice, y he vivido momentos de toda manera, mi experiencia me dice que los policías quieren hacer de policías. Y nuestra obligación es dejarles hacer de policía. Y mientras nosotros les dejaremos, les acompañaremos, les daremos todo el apoyo necesario para que lo puedan ser, ellos se van a coordinar. Y este ejemplo yo creo que tiene mucho valor. Es decir, ¿cómo puede ser que hace 4 años no era posible y hoy es posible? ¿Qué ha cambiado? Seguramente el impulso gubernamental, político, llámale como quieras, que en un momento fue, no digo que voluntariamente, pero que fue destructivo de puentes, y hoy hay una voluntad de construir puentes. Por tanto, vuelvo a lo que he dicho antes, dejémosles trabajar, que ellos hagan su trabajo, nosotros hacemos el nuestro, ellos tienen sus mandos operativos en las operaciones policiales y nosotros, que somos los responsables políticos administrativos, pues nuestra responsabilidad es justamente esta. Yo no tengo, de verdad, ninguna reticencia ni ninguna inquietud porque haya algún tipo de descoordinación, no, la verdad, porque además si la hubiera hay mecanismos para restablecerla, ¿no? Y entonces yo creo que nos corresponde más a nosotros dotarles incluso de instrumentos legales, ¿eh? No hablo simplemente de métodos o de temas materiales y de equipamiento, no, hablo de instrumentos legales. Y sobre todo, cuando hay
porque bueno, pues hay momentos en el que se pone en cuestión la actuación policial. Y lo he dicho, en algún momento la policía se equivoca, claro, pero tienen sus mecanismos, todos tenemos nuestros mecanismos para restablecer, para explicarnos, para revisar, para pensar, para poder solucionar aquello que en un momento dado pues haya podido pasar. Pero que si no, es decir, es que si no, claro que, es decir, la dificultad de coordinar, insisto, una vez más, no está en los cuerpos policiales, está en aquellos que tienen la tentación de utilizarlos para otros supuestos que no son precisamente la seguridad y la confianza de los ciudadanos.